Mi nombre es Karen Guadalupe Luna Huerta, soy estudiante de psicología, voy en séptimo semestre y mi institución en la que doy mi servicio social es ESCOM, en el área de acompañamiento psicológico. La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia que se tiene cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. En realidad, la vulnerabilidad depende de los diferentes factores tales como la edad, la salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales, así como la calidad y condiciones de las construcciones y sus ubicaciones en relación con las amenazas. SESCOM es una institución creada para que los alumnos de la Universidad Iberoamericana de León puedan brindar sus conocimientos a la comunidad de San Pedro de los Hernández y de sus alrededores, brindando diferentes servicios como es la nutrición, la atención psicológica, atención legal, club de tarea, entre muchos otros. De esta forma, los alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos. La experiencia que yo he tenido en relación a la vulnerabilidad en mi servicio social, yo doy acompañamiento psicológico a las personas, entonces puedo escuchar y observar que los niños están en un mayor grado de vulnerabilidad. Esto ya que no depende de ellos el ambiente en el que se encuentren, tampoco son personas que puedan estar tan protegidas o puedan tomar muchas decisiones en su entorno. Entonces consideraría que son un sector de la población muy vulnerable. Y en segundo lugar, yo creo que serán las mujeres, esto debido a la fuerza que la menor fuerza que se tiene, a la violencia psicológica que se ejerce constantemente y a la violencia de género que prevalece durante una relación o en el ambiente que se encuentran familiar. Hola, mi nombre es Jimena Elguía Madrid, yo soy de la carrera de psicología y mi proyecto lo llevo a cabo en el Instituto SESCOM, que es acompañamiento psicológico. Bueno, ¿cómo afecta la vulnerabilidad? La vulnerabilidad nos refiere a la noción de inseguridad, ya sea que se manifieste como una debilidad o como una exposición en condiciones de desventaja, una posibilidad del daño a la integridad física, psicológica o moral de la persona. La exposición a un Estado de derecho violatorio de derechos y garantías fundamentales. Todo esto representa una ecuación que tiene como resultado el riesgo. La gravedad de la existencia de personas, grupos y comunidades que sufren con alguna condición de vulnerabilidad es que esta condición supone a mediano y a largo plazo conflictos, violencia o cualquier otro tipo de problemas sociales que pueden terminar afectando la estabilidad de la persona o incluso pues su estado o salud física y psicológica. Ahora, entre las diferentes causas que inciden en la existencia de la vulnerabilidad se encuentra la falta de igualdad de oportunidades, la incapacidad para satisfacer las necesidades, la desnutrición y enfermedad y la incapacidad para acceder a los servicios públicos y la marginación. Los factores de la vulnerabilidad, primero están los factores internos, que estos forman parte de las características propias del individuo, grupo o comunidad, por ejemplo, pues su edad, el género, el sexo, su estado de salud, su origen étnico, alguna discapacidad, orientación sexual, etcétera. Y por otro lado se encuentran los factores externos, los cuales están ligados al contexto social y presentan características que determinan los factores externos de la vulnerabilidad, como las conductas discriminatorias, el nivel de ingresos, falta de empleo, fenómenos climatológicos, etc. Ahora, vamos a hablar sobre el impacto psicológico que hay en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene un impacto psicológico profundo y complejo, ya que se relaciona con aspectos como la autoimagen, las emociones y la interacción social. Cuando una persona se siente vulnerable, experimenta una exposición emocional que lo puede llevar a sensaciones como miedo, vergüenza, inseguridad. Sin embargo, también puede ser una fuente para crecimiento personal y conexión emocional profunda si se maneja de manera adecuada. Y bueno, les voy a mencionar los siguientes impactos psicológicos en la clave de la vulnerabilidad. Los primeros influyen de manera negativa. El primero es tener miedo al rechazo, a la crítica o a ser juzgado. Cuando nos encontramos en un momento de vulnerabilidad, pues tenemos miedo como a esta parte de que nos rechace la sociedad, ¿no?
La segunda es sentir vergüenza y culpa, especialmente si la persona ha aprendido a asociar la debilidad como con el fracaso o falta de valor personal. Y la tercera es que genera ansiedad y estrés. Cuando una persona se siente expuesta o fuera del control de la situación o vulnerable, pues le genera ansiedad, lo cual también puede llegar al estrés. Y de este mismo impacto psicológico, ahora las características que vienen de manera positiva es que ayudan a incrementar el desarrollo emocional, ayudan como en la mejoría personal. También te ayuda a mejorar las relaciones porque a veces el ser vulnerable puede facilitar como la intimidad y confianza con otras personas y al compartir como aspectos emocionales o personales se fomenta como alguna mayor vínculo o conexión o confianza con los demás. Y la tercera es la resiliencia. Al enfrentar el miedo a la vulnerabilidad, pues las personas aprenden cómo a sobrellevar las situaciones difíciles y cada vez se van volviendo como más fuertes o más pacientes en la vida. Y bueno, hablando un poquito sobre mi experiencia que se puede relacionar con la vulnerabilidad, el servicio social en el que estoy es, como les mencioné anteriormente, SESCOM, y pues yo intervengo de manera breve en psicología. Tengo 3 consultantes actualmente. Tengo un niño de 8 años, una adolescente de 14 años y una chica adulta de 24 años. Entonces, este proyecto pues se relaciona con la vulnerabilidad, ya que en SESCOM hay varios casos relacionados. Por ejemplo, hay gente como con vulnerabilidad social, problemas emocionales, problemas de bajos recursos, víctimas de violencia, a lo mejor algo que no me ha tocado, pero también puede ser como personas con discapacidad, migrantes, o sea, sí hay como diferentes tipos de vulnerabilidad y pues también como problemáticas sociales. Y también la vulnerabilidad, pues es algo muy común que se presenta en estos casos clínicos psicológicos, ¿no? Y mi trabajo es ayudar a que las personas enfrenten esa vulnerabilidad con herramientas propias, con su autoconocimiento, con habilidades. El chiste es que en la terapia ellos expresen lo que sienten, expresen sus miedos y con base a los que ellos me vayan diciendo o lo que haya en su vida, yo voy a hacer que ellos mismos generen sus propias herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Hola, yo soy Denise Moreno Muñoz. Yo estoy en séptimo semestre y estoy estudiando la carrera de diseño de producto. Y en mi servicio social estoy haciendo con Centro de Integración Juvenil y lo que hago es talleres en las tardes para niños que asisten al lugar por problemas de drogadicción y demás. Ahora por mi parte voy a explicar algunos otros factores que incrementan la vulnerabilidad en cuanto al tema de inseguridad. Uno de ellos es la desigualdad económica y pobreza extrema, ya que las personas que viven en condiciones económicas precarias no solo tienen menos acceso a servicios básicos como educación, salud y empleo, sino que también están más expuestas a la violencia y el crimen. La pobreza, desgraciadamente, es de ayuda para el crimen organizado y la violencia, ya que muchas veces... Por otra parte, la vivienda precaria y segregación urbana es un punto muy importante, ya que las personas que habitan en viviendas precarias, a menudo en asentamientos informales o barrios peligrosos, experimentan mayores niveles de inseguridad debido a la falta de infraestructura y servicios públicos como iluminación, agua potable, transporte y, crucialmente, seguridad. Estos barrios tienden a ser ignorados por el Estado y las fuerzas del orden, lo que facilita la presencia de actividades ilegales como el narcotráfico y la violencia de pandillas. Y otro punto que a mi parecer es algo más grave es la falta de acceso a la policía y la justicia, pues las personas que viven en zonas marginadas suelen tener un acceso desigual a los servicios de seguridad y justicia. En muchos casos, las fuerzas policiales no tienen presencia en estas áreas debido a la falta de infraestructura o porque las zonas son consideradas peligrosas. La ausencia de una presencia estatal efectiva deja a las comunidades vulnerables frente al crimen organizado, las pandillas y la violencia. La falta de acceso a la justicia agrava aún más esta vulnerabilidad, ya que los crímenes cometidos en estas áreas a menudo no son investigados ni castigados y por ende crea un clima de impunidad. Y por último está la corrupción y falta de confianza en las autoridades, que va de la mano con el punto anterior, y el acceso a los servicios de seguridad también se ven obstaculizados por la corrupción en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública y en algunos casos la policía está arreglada con grupos criminales, lo que desalienta a las personas de reportar crímenes o buscar protección.
La corrupción generalizada debilita la confianza en las autoridades y crea una sensación de abandono en las comunidades vulnerables, más que nada, lo que las deja aún más expuestas a la violencia. Sin embargo, también se han hecho propuestas para mejorar la seguridad y les voy a platicar ahorita 3 de ellas, que la primera es el fortalecimiento de la presencia estatal, ya que un problema crítico en muchas comunidades vulnerables es la falta de una presencia efectiva del Estado, lo que deja a las personas desprotegidas frente a la violencia y el crimen. Mejorar la seguridad en estas áreas requiere que el Estado aumente y fortalezca su presencia, tanto en términos de seguridad como de servicios públicos esenciales. Esto incluye no solo el aumento de las fuerzas policiales en las áreas más afectadas, sino también la creación de infraestructuras que permitan un mayor acceso a los servicios de justicia y bienestar. El segundo punto son programas de prevención de violencia basados en la comunidad. Esto involucra intervenciones que hagan la propia comunidad en la prevención de la violencia que han demostrado ser eficaces, pues estas estrategias son importantes porque permiten a las personas que viven en comunidades vulnerables tener un rol activo en su propia seguridad mientras se trabaja en reducir las causas subyacentes de la violencia, como el desempleo, la falta de educación y la exclusión social. Y por último está la mejora de la infraestructura urbana para la seguridad, pues la infraestructura urbana tiene un impacto significativo en la seguridad. Mejorar las condiciones físicas de los barrios vulnerables puede reducir la criminalidad y crear entornos más seguros para los residentes. Factores como la falta de iluminación, áreas descuidadas o la ausencia de espacios recreativos adecuados contribuyen al aumento de violencia y el crimen. Por ejemplo, algunas acciones podrían ser iluminación pública en zonas de riesgo o construcción de espacios seguros que sean públicos. Y bueno, yo como ya lo mencioné, yo voy al Centro de Integración Juvenil, lo cual es un centro, no es un centro de rehabilitación, es más como para gente que por decisión propia está yendo a buscar ayuda y más que nada como a distraerse con otras actividades. Pero mi experiencia en el SIG ha sido buena, pues mi tarea es hacer talleres de juegos de mesa en las tardes para niños y jóvenes que asistan al lugar o incluso para niños que de repente están ahí a lo mejor porque fueron por su hermano o por otra persona y nos juntamos todos a jugar en la tarde. Pero yo en el tiempo que he estado ahí me he fijado que pues la actitud de ellos cambia mucho cuando son juegos que implican como mostrarse vulnerable, ya sea porque son juegos de roles o juegos más de ese estilo, competitivos y así. Yo me fijo mucho en la actitud de cada uno porque yo soy fiel creyente de que los juegos de mesa son un reflejo de cómo eres como persona y cómo actúas ante la vida y qué decisiones tomas o cómo no te gusta que te vean los demás o cómo te gusta que te vean las otras personas. Y pues yo me he fijado mucho que el actuar de la gente que asiste porque tuvo problemas de drogadicción es muy diferente a las personas que no lo han tenido. Pues digo, no es ninguna ley o una regla, pero me he fijado que casi la mayoría tienen miedo o incluso inseguridad de mostrarse vulnerables a pesar de ser un juego. Igual no indago mucho en por qué están ahí, pero he visto que muchos tienen miedo de sentirse vulnerables, como lo fueron tal vez en otro momento de sus vidas, que tal vez los llevó a llegar al Centro de Integración Juvenil. Pero incluso a pesar de ser un juego de mesa, me he fijado que tienen mucho ese miedo, pues me imagino que no debió ser fácil para ellos superar esa situación o incluso tal vez que la estén superando o estén en el proceso de superarlo, vaya. Hola, mi nombre es Regina Cermeño, estoy cursando el séptimo semestre de Marketing y Publicidad y el día de hoy les voy a hablar sobre el Centro del Saber de Chapalita. Bueno, y voy a hablar sobre la vulnerabilidad, qué es, cómo puede aplicarse como en diferentes contextos y voy a enfatizar en dos, principalmente que tienen mucho que ver con lo que hemos visto últimamente en nuestro servicio social.
La vulnerabilidad se refiere a la debilidad o a la susceptibilidad que tiene una persona, grupo o sistema frente a diversas amenazas o riesgos. Este concepto puede aplicarse en diferentes contextos, como la psicología, la seguridad informática, la ecología y el desarrollo social, entre otras. Hoy quiero enfatizar un poquito más en la vulnerabilidad en la psicología y en el desarrollo social. Entonces lo voy a explicar un poquito más a detalle. Bueno, y vamos a hablar sobre la vulnerabilidad en psicología. La vulnerabilidad emocional implica la capacidad de una persona para sentirse afectada por situaciones externas como el rechazo, la crítica o el dolor. Las personas vulnerables pueden mostrar sensibilidad ante sus propias emociones y las de los demás, lo que puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. Reconocer y aceptar esta vulnerabilidad puede fomentar conexiones más profundas y auténticas, pero también puede llevar a experiencias de dolor si no se maneja adecuadamente. Bueno, y ahora en desarrollo social. La vulnerabilidad social describe las condiciones que hacen que ciertos grupos, como los pobres, las minorías o las personas con discapacidad, sean susceptibles a sufrir daños ante crisis, desastres o cambios socioeconómicos. Las personas en situaciones vulnerables pueden tener menos acceso a recursos, educación, atención médica y apoyo, lo que agrava su situación. Bueno, yo quería dar un poquito el contexto de estos dos tipos de vulnerabilidad para ver cómo afecta a los niños de León y por qué es importante tener este tipo de centros en los cuales los niños se pueden sentir un poquito más acompañados y menos vulnerables debido a su situación. La vulnerabilidad en los niños de León puede manifestarse de diversas formas y tener un impacto significativo en su desarrollo y bienestar. Aquí hay algunos aspectos que quiero mencionar, que son como los principales, que son la pobreza y desigualdad económica, el acceso a la educación, la violencia y seguridad, salud y nutrición y el impacto físico y psicológico. Pobreza y desigualdad económica. Muchos niños en León pueden enfrentar situaciones de pobreza, lo que limita su acceso a recursos básicos como alimentación, salud y educación. Esto puede llevar a un ciclo de desventaja que afecta su desarrollo físico y emocional. El acceso a la educación. La falta de recursos económicos puede dificultar el acceso a una educación de calidad. Los niños vulnerables pueden enfrentar desafíos como la deserción escolar, lo que limita sus oportunidades futuras y perpetúa la pobreza. Violencia y seguridad. León, como muchas ciudades, puede experimentar problemas de violencia y crimen. Los niños que crecen en entornos inseguros pueden sufrir traumas emocionales, afectando su salud mental y su capacidad para relacionarse con los demás. Salud y nutrición. La vulnerabilidad económica puede llevar a problemas de salud y nutrición. Los niños en situación de vulnerabilidad pueden estar en riesgo de desnutrición y esto puede afectar a su crecimiento, a su desarrollo cognitivo y rendimiento escolar. Apoyo familiar y social. Los niños vulnerables a menudo carecen de redes de apoyo adecuadas. La falta de un entorno familiar estable o el acceso limitado a servicios sociales puede afectar su bienestar emocional y psicológico. Y finalmente, el impacto psicológico. La exposición a situaciones de riesgo y estrés puede llevar a problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Los niños que experimentan estos problemas pueden tener dificultades para adaptarse y prosperar en entornos educativos y sociales. Y bueno, para finalizar, hacer servicio social en un centro del saber ha sido una experiencia muy padre, ya que estos centros son espacios comunitarios donde los niños pueden aprender y capacitarse en diferentes cosas. Es un lugar con un ambiente muy activo y está lleno de energía. Las principales actividades son talleres de manualidades, ayudar a los niños a hacer sus tareas, talleres de computación y principalmente jugar con ellos. El objetivo de estos centros es mantener a los niños que viven en comunidades muy vulnerables e inseguras activos, teniendo una red de apoyo cerca de sus casas y mantenerlos lo más alejado de todos los peligros que pueden experimentar al estar solos y sin actividad. Al asistir al servicio me di cuenta de cómo una pequeña enseñanza puede ayudar a alguien más y de cómo al compartir un poco de mi tiempo con otras personas puedo sentir que contribuyo un poco al mundo. En resumen, el servicio social en un centro de saber es una experiencia divertida y enriquecedora, donde no solo contribuyes a la comunidad, sino que también creces como persona y te llevas aprendizajes para toda la vida.